hermanos, nos hable a través de su palabra, que Él se glorifique en cada uno de nosotros, tocándonos, ayudándonos y dando salvación y vida eterna. En la oración siempre ponemos estas necesidades de hermanos, hermanas que están enfermos. Y siempre orando por un joven, por justicia, dice aquí. Vamos a orar que Dios abra las puertas a este joven en ese lugar. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, el poder estar delante de tu presencia. Gracias por esta bendición de poder alabarte, adorarte, Señor. Y también gracias porque ahora podemos traer delante de ti nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras angustias, Señor. Te pedimos por los que están enfermos, tócales y restaura su salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y por este joven, Señor, que va a juicio, ábrele las puertas, Señor. Que seas tú el que juzgue y que seas tú el que abra las puertas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias, gracias. Ahora, Señor, manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y mientras tu palabra es dada, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Este es uno de los pasajes que mayormente pues se usa en los momentos en que las personas, los nuevos creyentes, pues van a pasar el bautismo en agua. Y por eso tal vez en momentos así, donde todos venimos con la necesidad de que Dios nos hable. No sé si me equivoco, o no sé si usted vino para otra cosa, pero pienso, hermanos, que todos venimos con expectativas, hermanos, de que al estar en este lugar, no solamente servirle al Señor en la adoración, en la alabanza, sino también que venimos, hermanos, de que Dios, de acuerdo a su voluntad, pueda llenar, hermanos, nuestras expectativas,
tenemos necesidades, problemas en el hogar, enfermedades, y tal vez pocos también con la necesidad de ser cada día mejores hermanos para Dios, para ser respaldados en la obra de Dios. No sé si alguno viene de esa forma. De gracias a Dios que no lo miro, fíjese, porque tengo los lentes aquí, ¿verdad? Pero le voy a creer pues de que también usted viene con esa disposición de que Dios le llene, le respalde más por las almas perdidas y por los extraviados en el Evangelio. Amén. Entonces esto se hace poco atractivo cuando leemos pasajes así, porque ya nuestra mente ya como pareciera así que ya está, hermanos, ¿cómo decirle? Preparado para poder decir este mensaje para doctrina, este es para esto y para aquello. Y sin embargo, los que leen la Escritura notarán, hermanos, que esto que sucedió aquí, hermanos, el que Jesús haya llegado para ser bautizado en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Amén. Fíjense. Y esto ya abre, hermanos, precisamente inquietud, porque Jesús llegara a bautizarse en el bautismo de Juan cuando era para arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, yo sé que definir esta situación, el por qué se bautizó Jesús en este bautismo para arrepentimiento, ha sido difícil, hermanos, de poder discernirlo. Y esto lo podemos verificar en las diferentes interpretaciones que hace cada ministro. Yo sé que usted ha escuchado de otros ministros, hermano, interpretar, hermanos, este pasaje y llegar pues, hermano, a pensar por qué Jesús llegó a este bautismo, por qué se bautizó. Si es para arrepentimiento, Jesús necesitaba, hermano, arrepentirse. Cuando sabemos de que a María se le dijo que el niño que iba a nacer de ella iba a ser llamado Santo del Altísimo. Decir que él no conoció pecado. Y ahora vemos aquí pasando las aguas del bautismo para arrepentimiento. Esto es diferente, hermano, ahora al bautismo, hermanos, que dejó el Señor Jesucristo, que aquí también lo vamos a ver. Pero, hermanos, siendo pues, como le digo, difícil de poder interpretar, cuando escuchamos pues las diferentes interpretaciones de los ministros, y esto incluye también a su servidor, ¿verdad? Porque en la mayoría, aunque con diferentes interpretaciones, han acertado. Y sin pretender pues, hermanos, venir a darle la mejor escuela a ustedes o ser mejor que ellos en la interpretación, sino que venimos confiando, al igual que los demás ministros, de que realmente Dios hable y que Él dé la revelación. Es decir, aunque han habido diferentes interpretaciones dado y expuesto, hermanos, por los ministros, han acertado. Porque de donde se mire, hermanos, por ejemplo, para bautismo o para doctrina, hermano, el caso, lo último que leímos, que dice que Jesús, porque aquí está diciendo que Jesús vio venir, hermanos, descender el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Luego vemos, hermano, o se escucha, hermano, una voz de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces la doctrina, la Trinidad, donde claramente aquí hay una voz del cielo que sabemos que es del Padre. El Hijo se está bautizando y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Amén. Sin embargo, no vamos a tocar doctrina, sino, hermanos, de seguir las huellas, hermanos, que nos mostró el Señor Jesucristo, que nos dejó el Señor Jesucristo
Es decir, seguir el ejemplo que nos da nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Diríamos pues, hermano, ya con este panorama, Jesucristo, el siervo de Jehová. Ya las cosas ya se vuelven diferentes ahí. Y ya podemos ya discernir, hermanos, el detalle, el por qué Jesús vino al bautismo de Juan, hermanos, siendo que el bautismo es para arrepentimiento. Amén y amén. Jesucristo, el siervo de Jehová. Muchos hermanos se sienten siervos de Dios, pero vamos a ver aquí, hermanos, si realmente alcanza que lo que dice ser o es los que sirven al Señor, los ministros de Dios, si realmente este calzado, hermanos, les queda. Esto es como la que dejó el calzado a medianoche. ¿Cómo? ¿Quién? La Cenicienta, ¿verdad? Que dejó el calzado al salir en carrera. Le pongo ese ejemplo porque todos ustedes lo manejan, ¿verdad? En vez de servir al Señor, pasan viendo televisión. Entonces, hermanos, el príncipe manda pues a buscar a la persona y la señal era que el calzado, hermanos, le quedara. Y muchos se esforzaron, muchas mujeres se esforzaron, hermanos, y salieron dañados sus pies. Unos se quebraron los dedos, aunque eso no salía. Otros, hermanos, con grandes dolores, pretender, hermanos, forzar, hasta que llegó alguien que, hermanos, simplemente metió sus pies y quedó exactamente, porque era precisamente la dueña de ese calzado. Entonces, a muchos hermanos quieren forzar a Dios, ¿verdad? Se meten donde no los han llamado, hermanos, y para ello pues es ahí donde comienzan a atraer, hermanos, la atención de las personas hacia ellos, para que ellos, hermanos, los califiquen y certifiquen que son siervos de Dios, en vez de buscar, hermanos, como lo que sucedió aquí, la aprobación de Dios. Este es mi hijo amado. Lo que vemos ahí es la aprobación de Dios. Acuérdense de esto. Según Lucas, hermanos, multitudes se estaban bautizando cuando vino Jesús, hermanos, al bautismo. Aquí no lo dice, pero en Lucas, si usted lo lee ahí en su casa, el Evangelio según San Lucas, dice que Juan estaba bautizando y que eran multitudes las que se estaban bautizando. Cuando apareció el Señor Jesucristo y entró al agua donde estaba Juan para ser bautizado, obviamente hizo cola, hizo fila, obviamente. Y lo vemos por lo que vamos a estudiar aquí, hermanos, de lo que es realmente un ministro de Dios y que el calzado le quedó a él, como le debe quedar a todos los que se dicen ser ministros de Dios. A muchos no les queda el calzado, no les cabe, ¿verdad? Sin embargo, son famosos porque en vez de traer la atención de los oyentes hacia Jesús, lo atrajeron hacia su persona. Si usted se ha fijado, hermano, ese ha sido siempre en la mayoría de los predicadores, el buscar la aprobación, precisamente, hermanos, del humano y no la aprobación de Dios. Juan fue desechado por los líderes religiosos. Que hubiese sido en este tiempo, entonces usted lo desecharía, porque si lo desechan los ministros de Dios. ¿Y quién llamó a Juan? ¿Quién? ¿El ministerio San Quintín? No. ¿El ministerio Ríos Desbordantes por allá? No. Entonces como nadie, entonces no está calificado. Enseña el carnet, enseña el título, hermanos, porque ahí dan título de ministro, ¿verdad? Y tampoco no lo tiene, entonces está descalificado. Ese no lo llamó nadie, ese se metió, ¿verdad? Jesús era un maestro interino, si usted no lo sabía. Interino, ¿qué quiere decir? Que no era parte de los maestros de Israel. Entonces fue desechado precisamente. Por ejemplo, cuando hermanos,
el ciego recibió la vista y fue interrogado en el templo por los fariseos, hay una parte donde le dicen, sabemos quién llamó a Moisés, pero de este no sabemos nada. Y aquel hombre dice, eso es lo maravilloso, que usted no sabe de a dónde y quién lo llamó, y a mí me abrió los ojos. Y nunca se ha oído de que alguien le abra los ojos a otro. Amén. Ustedes le fueron abiertos los ojos y se fue a echar escama después. Por eso andan ciegos y extraviados. Este guardó y se cuidó de mantener esa visión. Diga gloria a Dios. Jesucristo, el siervo de Jehová. Verso 13, entremos a los detalles. Y en lo que estamos estudiando esto, enfoquémonos, revisémonos, examinémonos, ¿verdad? Porque lo que hizo Jesús por nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, lo que hizo Jesús para ofrecerle ahora a usted la salvación, nadie lo va a hacer. Nadie da su vida por su amigo. Jesús lo dio por usted, no queriendo usted nada de Él, no queriendo nosotros nada de Él. Él murió por nosotros. Diga gloria a Dios. Miren pues, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó de decir, lo bautizó. Hermanos, Juan posiblemente esperaba que si él aparecería, él fuese bautizado por el Mesías y no él bautizar al Mesías. Eso es lo que le está diciendo aquí. Tú vienes a mí que yo te bautice. ¿Qué quiere? Que me mate el Padre, que descienda al fuego y me consuma. Sería un atrevimiento de parte de mí. Atrevidos, contumaces, rebeldes, hijos de allá. Es necesario que se cumpla toda justicia. El Mesías, aunque venía como rey, porque es rey, y venía como libertador, es aquí donde no debemos olvidar que venía también como el siervo de Jehová. A eso se refería. Él bien pudo, hermano, llegar y bautizar a Juan como señal de que él era mayor que Juan. Lo pudo hacer. Pudo haber entrado, hermano, con una caravana, con servidores, con soldados. A un lado, dejen pasar al Mesías, a un lado. Y poner una alfombra, purificar el agua, echar cloro. No sé si había cloro en ese tiempo, purificarlo para que no le vaya a pasar nada en la piel de nuestro Señor y todo eso. No, él estaba, hermano, en la fila. ¿Cuánto tiempo esperó? No sabemos. Y pasó. Bautizando a Juan, él esperando, de repente le toca a él. Y el Espíritu Santo le da testimonio a Juan. Ese es. Y le dice, tú vienes a mí, le dice, soy yo el que debiera ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Esto no lo entendieron los hombres? Jesús no buscaba
hermanos, atraer la atención de los demás, sino la del Padre en el bautismo. Él sabía que venía como siervo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Así venía Jesús. Y no porque él no era digno, sino que vino y se sometió a la voluntad de Dios. Y para que no me miren ahí todo extraño, váyanse a Isaías 52. Lo pueden encontrar después de los Salmos, está Eclesiastés, y ahí va a encontrar Isaías. ¿Ya lo tienen? Qué bueno, ustedes se encuentran rápido. 52, Isaías 52, 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y yo creo que ahí tiene usted el título. ¿Qué dice el título? Sufrimientos del siervo de Jehová. Pero dice el verso 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto por alto. ¿Por qué? Por la condición que vino de someterse a la voluntad de Dios. Siendo hijo, siendo el Mesías rey, hermanos, vino y se sometió como esclavo. Siervo es esclavo. Por favor, olvídese de los títulos de siervo de estos hombres, hermanos, que cuando le dicen siervo parecen sopilote, iba a decir. ¿Cómo se llama? Pavorreales, hermano. Hasta se escucha una explosión. No sé si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de un pavo real, hermanos, como hermanos, cuando extiende sus plumas, hermano, una explosión, una soberbia tremendísima. Siervo. Y, no, siervo aquí es esclavo, 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 sin derechos, sin nombre, sin identidad. No eres nada, no eres nadie, eres esclavo, esclavo, siervo, esclavo. He aquí que mi esclavo, por la obra que a continuación se relata, lo lee en su casa, será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Allá en Filipenses dice: siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo, y en la condición de siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se da cuenta de ese detalle? ¿Se da cuenta de ese detalle? Siendo Dios, hombre. En la condición de hombre, esclavo. En la condición de esclavo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El sufrimiento que se relata el capítulo 53 aquí, del siervo de Jehová. Y así como él hasta lo sumo se humilló, así Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es lo que está diciendo aquí: mi siervo será exaltado. Amén. Ahora, en Isaías 53, ahí mismo, el 53, ¿lo tienen? 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Y qué dice? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El respaldo del Padre. Este es mi hijo amado. ¿Quiere usted respaldo de Dios?
siga las huellas de Jesús, ¿verdad? Mándese a cortar todo ese plumaje que anda ahí de soberbia. Sí. Y ya no camine como pavo real. Quítese toda soberbia. Porque eso de querer ser humilde, de decir, ya no aguanto, hermano, voy a dejar la obra, hermano. O porque lo ofendieron, ya no voy a seguir, me ofendieron. Queriendo mostrar humildad. Y el otro, como no lee la escritura tampoco, y le vale jocote lo que dice la escritura, si la lee, entonces lo acompaña en su rebelión. Eso no es humildad, es soberbia. De no reconocer realmente y saber, hermano, que si él quiere llamarse siervo o sierva de Jehová, tiene que entender que es un esclavo, una esclava, no del hombre ni de ningún ministro, sino que igual que ministro es esclavo también de Dios. Amén y amén. Y esto lo hizo por nosotros, y amigo, lo hizo por usted también. Para darle la salvación y la vida eterna. Amén. Es decir, que el Señor Jesús se dispuso a servir a su Padre como siervo, obedeciendo su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Sufrir y morir por la causa de nosotros. ¿Qué significa eso? Tenemos la figura de Abraham con Isaac. Lo fue a sacrificar. En el momento de meter la daga, viene el Señor y le dice, no lo sacrifique. Jamás voy a amar a alguien que mate a su hijo. Ese es nuestro Dios. Entonces, alzando los ojos, Abraham vio un becerro, hermanos, lo tomó y ese animal sustituyó, hermanos, a Isaac en el sacrificio. Juan el Bautista, cuando presentó al Señor Jesucristo, lo declaró diciendo, esta es la ofrenda de Dios. Somos nosotros los que merecimos el tormento por el pecado, pero hay alguien que viene a pagar el precio del pecado y Dios está proveyendo esa ofrenda por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga gloria a Dios. Y ustedes, queridos siervos, ay, que me sacaron la lengua, por eso ya no quiero servir. Sí, o porque lo dejó la novia o lo dejó el novio. Es que nadie me toma en cuenta. ¿Y cuántos argumentos, hermanos, para andar enraizado con raíces de amargura? No, deja toda soberbia. Sigamos las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos su ejemplo. En el caso de nosotros como cristianos y los amigos, mire lo que hizo Jesús por usted. Ay, yo no se lo pedí, desgraciado. Sabemos que no se lo pediste, ni nosotros se lo pedimos. Él lo hizo por amor. Diga gloria a Dios. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y desgraciado por eso, por esa actitud, ese desdén. Nosotros así decíamos también, cuando andábamos, hermanos, sin Dios, ¿ah? Insultábamos a Dios. Yo no le pedí que muriera por mí. Se lo dicen a sus padres, se lo dicen a la madre cuando dice, hijo, yo te tuve con dolor, yo no te pedí, yo te pedí que me pariera. ¿Ah? Te pedí que me pariera, te pedí que me engendraras. ¿Ah? Desde ahí empezaste a quitarme mis derechos,
porque era el que tenía que decidir si nacer o no nacer. Insensato. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua. Es decir, que fue bautizado, sumergido, luego sale del agua y ya sabe lo que sucede en adelante ahí. Pero esa figura, hermanos, precisamente es la figura de muerte y de resurrección, que es el bautismo que ahora se realiza en el nombre de Jesús. Es decir, como Jesús mandó. Y bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces usted es sumergido. Y para que no me estén viendo ahí todo extraño, vámonos a Romanos, pues. Romanos capítulo 6. Hoy van a leer la Biblia, por si ya no vuelven a venir. No van a tener excusa, pues, cuando el Señor los llame a juicio. Si vos estuviste aquel día allá y leíste la Biblia, mi palabra, y te la llevaste en el hombro. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús mismo ahí, hermano, anunció su muerte por el pecado. Al ser sumergido en el agua, que es lo que nos sucede a nosotros lo que hacemos es dar testimonio público delante de nuestra familia, los amigos y delante de Dios sobre nuestra decisión ya como cristiano, y que conocemos la salvación, la disposición de vivir para Dios. Y para vivir para Dios, entonces ahí, hermano, de corazón es ahí donde somos sumergidos. Y al ser sumergidos, estamos dando testimonio y anunciamos que morimos para el pecado y que estamos siendo sepultados para el mundo. Yo no sé, hermano, si usted ha escuchado a alguien que, aún ustedes de impías, le dice a otro hermano, vamos a la fiesta, viene el otro hermano que anda más cristiano que usted, y le dicen, no, a la fiesta no. Ay, vos estás muerto, vos que le andás creyendo al pastor. ¿Verdad? Entonces, vos que andás. Se olvidó el bautismo. Porque muchos piensan que el bautismo es como un amuleto. Muchos quieren bautizar a los niños para eso, ¿verdad? Insisten. No, que él ya entiende, ya comprende. Usted le está poniendo, hermano, un peso que él no puede llevar. Deje que él crezca. Que crezca como cristiano. Y un día, cuando ya tenga hermanos para tomar decisiones, entonces que se bautice. Pero usted no, porque usted la idea suya es de que no le hagan ojo, que no le caigan una pestilencia, como aquellos que le ponían la chibolita. Hay hermanos que le ponen las chibolitas todavía al niño, al tierno, para que no le hagan ojo, para que el sudor del bolo no sé qué cosa, o del amigo, ¿verdad? Todavía practican, hermanos, cosas que Dios abomina, aborrece. Y ustedes lo practican. Pero el bautismo no es para eso. El bautismo es el testimonio que usted va a dar a su familia, a sus vecinos, a Dios. Padre, este día me dispongo a morir para el pecado y a ser sepultado para el mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Pero aquí Cristo, al ser bautizado, estaba anunciando, hermano, su obra, que Él moriría
que Él era la ofrenda de Dios por nuestros pecados. Pero a la vez que es alzado, Él resucitaría al tercer día. Diga gloria a Dios. Querido amigo, por eso Él murió en la cruz, para liberarte del pecado, las consecuencias del pecado. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que éramos reos de condenación eterna. Nuestro destino, igual que los amigos, era el sufrimiento eterno. Pero Jesús vino, murió en la cruz, y al revelarse a nuestras vidas a través de su palabra, cambió nuestro destino. El rumbo de nuestras vidas la cambió completamente. Ahora tenemos vida eterna con el Señor Jesucristo. Viviremos con Él por los siglos de los siglos. Fuimos, hermanos, arrebatados del sufrimiento, arrebatados del pecado, arrebatados de las manos, hermanos, de Satanás. Amén. Y por último, ya lo leímos, otra vez versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí se manifiesta la Trinidad, ya tocamos esa doctrina. Lo interesante de aquí es que su disposición de servir a su Padre recibe la aprobación. El Espíritu Santo no puede venir sobre el mundo, sobre ningún pecador. Vino sobre Jesús. Y esa es la aprobación que tuvo. Además de eso, el agrado del Padre, la complacencia del Padre. ¿Quiere usted agradar al Señor? Deje de chismear. Es que chismear, hermano, lo han disfrazado como celos de Dios. Hermano, yo no tengo nada contra el pastor, no me va a malinterpretar. Yo lo amo la obra de Dios, soy celoso de la palabra. Y lo que le voy a decir, pues, es porque, por eso, pues, no es por otra cosa. Y echa todo el veneno, hermano. Y si no se capean, vienen envenenados también, contaminados completamente. Jesús aquí, hermanos, le mostró al Padre la disposición de someterse a su voluntad, la disposición de ir a la cruz. El Espíritu Santo vino sobre él. Dice la Escritura que por el dedo de Dios Él echaba fuera a los demonios. El respaldo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero el Padre no se pudo contener, porque su Hijo, que estaba en la tierra, estaba tomando la decisión de someterse a su voluntad. Y dijo: el siervo de Jehová es mi Hijo, Él me ha complacido. La Biblia dice: los que me honran, yo los voy a honrar también. ¿Quiere usted ser honrado por Dios? Sigamos las huellas que dejó nuestro Señor Jesucristo, el gran ejemplo. Él fue un gran maestro. Sus enseñanzas que exponía, pero también con su vida. Y una de ellas es esta precisamente. Allá, hermanos, allá, lo que se le llama la Santa Cena. Usted sabe que Jesús le lavó los pies al discipulado. Pedro, como Juan el Bautista, le dicen: no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Yo tendría que lavarte los pies a ti. Pero Jesús le dijo: si no te dejas, soberbio, no vas a tener parte de mí, conmigo. Entonces no solo los pies, sino todo. El que se ha bañado anda limpio, lo único que se ensucia son los pies por el polvo.
¿verdad? ¿Y qué dice? Ejemplo os he dado, para que así hagan con los demás, no en el sentido de estarles lavando a ustedes los pies, sino en el sentido de servir. Es decir, llegar al extremo de esclavo, porque esto de lavar los pies era el trabajo del esclavo, si usted no sabía. El patrón llegaba, hermanos, el dueño de la casa llegaba, el esclavo estaba listo con agua. Entonces él se sentaba, él le quitaba el calzado y le comenzaba a enjuagar los pies. Acuérdense que usaban sandalia, ¿verdad? Entonces traían los pies sucios. Entonces el esclavo estaba listo precisamente para lavarle los pies. Y los hijos de ellos, los pequeños, después de lavarse los pies, se acostaban y servían de, ¿cómo él puede decirle? Para poner los pies ahí. ¿Ah? Como una alfombra, ¿sí? Donde se postraba los pies de su amo. Que eso le servía para relajarse, hermano, cuando ponían los pies en el estómago del niño, por si usted no sabía. El siervo de Jehová. Qué distinto a los siervos ahora de Jehová, ¿verdad? ¿Verdad? Qué distinto. Para accesar de ellos, hermano, tienen que pasar como 5 secretarios. Hay unos que hasta cobran ya, ¿verdad? Sí. Ya la secretaria, el hermano tal, ¿quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Va? Sí. Bueno, ahí pásalo ahí con uno de los siervos, un coordinador, ¿verdad? Sí. ¿Y ella quién es? Sí, es una gran sierva de Dios. Que pase la gran siervita, ¿verdad? No, yo le hago así porque siento algo aquí, no sé qué. Que tenga buen testimonio, hay que ver qué carro conduce, ¿verdad? Y es de buen testimonio el hermano. Y ¿qué pasa con uno de los coordinadores? Mirar los carros ahí, chicleros todos. Increíble, da risa. Eso es abominación a Jehová. Yo me acuerdo de uno de los grandes me decía: siervo, no se esté matando, pues. Ponga una secretaria, pues, y que la gente lo miren, los coordinadores, pues. Y entonces, ¿para qué soy pastor? Le digo. ¿Ah? Y no se acuerda lo que hizo Moisés. Fue la sugerencia de su suegro. Sí, lo hizo porque ya no alcanzaba. Era más de 500,000 de personas. Pero sin embargo, las cosas difíciles que te las traigan a ti. ¿Qué es lo que hacen ustedes, verdad? Cumpleaños y todo, pues ustedes le hacen frente a esa tortura, y ahí se muestra pues la humildad de ustedes, que se humillan pues ir a la fiesta que hacen de cumpleaños y aniversarios, ¿verdad? Y casi como purísima, disfrazada ahí, hermano, fin de año, y ¿verdad? Las cosas difíciles pues se las llevan al pastor como está escrito. Porque como él es celoso de la ley, ¿va? Como está escrito, ¿va? Velorios, cementerios, hospitales, ¿verdad? Porque eso es lo que está escrito ahí, ¿verdad? La complacencia de Jehová, los que me honran, yo los voy a honrar también. Pero ¿a quiénes va a honrar? ¿A quiénes? ¿A quiénes va a honrar? ¿A los que de apariencia son siervos o a siervos genuinos?
¿Qué es un siervo genuino? Aquí están los detalles de nuestro gran maestro que nos enseñó lo que es un siervo genuino de Jehová, que se somete a la voluntad del Padre. ¿Y yo cómo me puedo someter a la voluntad del Padre? Aquí está en la Escritura. Aquí está en la Escritura. Ahí están los requisitos, el que quiere ser servidor de Dios, por si usted no sabía. En Timoteo, un marido de una sola mujer. Eso quiere decir que tiene que mandar a volar las otras que tiene ahí. Que sea irreprensible, de ser un hombre de fe. Que no sea de aquello que hoy sí, mañana no, ¿verdad? Que no sea de aquello que porque el otro le sacó la lengua ya no quiere venir. Eso es ser irreprensible. Que no sea que porque la novia le dijo tal cosa ya no quiere venir, ¿verdad? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Por eso es que no crecen. Y después se van dando testimonio y se alejan de la iglesia y van a dar el gran testimonio al mundo. Yo estuve ahí. Mentira, que Cristo, mentí, si yo estuve ahí, nada. ¿Y qué querías? ¿Qué querías, desgraciado? ¿Ah? ¿Cómo vas a creer que el Espíritu Santo iba a venir sobre ti? Chismoso, con raíces de amargura, con odio, con prejuicio. ¿Cómo vas a servir así? ¿Cómo vas a pretender el respaldo de Dios así? Y llamando la atención hacia tu persona en vez de llevarlos a Cristo. Ahí tenemos el ejemplo que nos dio nuestro gran maestro. Porque Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Que un gran maestro se ha levantado en Israel. Otros decían un gran profeta. Y una vez se lo dijo al discípulo: si ustedes me llaman maestro, bien hacen, porque soy vuestro maestro. Y si me llaman Señor, bien hacen también, porque soy vuestro Señor. El siervo no debe ser más que su Señor. Confórmese el siervo ser igual a su Señor. Es decir, seguir sus huellas, ¿verdad? Y creyéndole pues la gran mentira de que Pedro dijo que no merecía morir crucificado y que lo pusieran de cabeza pues porque se sentía indigno de morir como Jesús murió, ¿verdad? Eso es ser humilde, ¿verdad? Aunque eso es mentira, ¿no? Es mentira. Aquí dice que lo metieron en un pozo. ¿Ya leyó eso? En un pozo murió Pedro. ¿Ya lo han leído? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y que no leen la Biblia, pues? Bueno, aunque la lean, tampoco está eso. Él andaba en Babilonia y ahí murió, predicando, ¿verdad? Entonces eso, hacer historias, hermano, falsear pues las cosas, ¿verdad? No necesitamos nada de eso, la apariencia, la mentira. No hay necesidad nada de eso. Seamos lo que la Biblia quiere que seamos. Caminemos como Dios quiere que caminemos. Que nuestra conducta sea como Dios quiere que sea nuestra conducta. Entonces seremos honrados por Dios. Amén. Y querido amigo, todo esto lo hizo Jesús por ti. Lo hizo por nosotros. Nosotros hemos creído. ¿Vas a creer tú? ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? Tener fe es depositar tu vida en las manos de Jesús y permitir que Él moldee tu vida y que vengas a ser una nueva criatura, que vengas a ser diferente y que lleves una vida diferente a la que llevabas anteriormente. Ay, hermano, es que a mí la fiesta, hermano, eso es lo que me detiene. Y Él no permite que vaya. Es que no es asunto de prohibición. ¿Qué es lo que se puede hallar en una fiesta? Ajá. No, díganme ustedes. ¿Ah? ¿Qué puede hallar en el lagarto, ¿no? ¿Cómo que le dicen? La iguana verde, no sé qué.
¿verdad? Y los he visto a varios de ustedes. Entonces, ¿qué hay ahí? No es prohibición. Ese es como buscar el peligro. Y eso es lo que Dios quiere, que ya no sufras. Y que si vas a sufrir, que valga la pena. Porque la tristeza según el mundo es para muerte. La tristeza según Dios es para vida eterna. Diga gloria a Dios. Cierre sus ojos, querido hermano. Y denle gracias al Señor, porque este llamado se lo está haciendo en vida. Desde muy temprano Él nos está llamando. Es decir, no puedes llegar un día diciendo que nadie te habló, cuando Dios te habló desde muy temprano de edad. Otros tal vez dirán, hasta hoy lo estoy escuchando, pero estás con vida, tienes la oportunidad de rendir tu vida a Cristo, de venir a Él, porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, gracias por tu palabra. La pregunta sería si usted se va a disponer a ser realmente un siervo de Dios. Pablo, cuando habla de los siervos de Dios, dice soldado de Cristo. Aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo, que no se rinde para nada, no se cansa para nada, que sigue adelante realizando las labores, honrando a Dios y proclamando la salvación, que es el mensaje que necesita recibir cada oyente. Ábrale su corazón y dígale: Señor, aquí estoy, rindiéndome a ti, ante ti, Señor. Si quiere, como una oración al Señor, dígale: renuévame, Señor Jesús. Como una oración al Señor. Levante sus manos. Allá atrás, levanten sus manos, no sean haraganes. Levantar la mano es una actitud de adoración, de reconocimiento que hay alguien superior a usted. Se llama Jesús. Aquí estoy, Señor.